Muy buenos días, queridos y apreciados hermanos. Nuevamente nos encontramos por este medio para un repaso de lección más. Me acompaña mi esposa. Buenos Sí, días. buenos días tengan todos, amigos y hermanos que nos acompañan en este momento tan especial que a través pues de las redes vamos a estudiar de la palabra de Dios. Recordando pues que estamos en un trimestre muy llamativo y que obviamente nos hace un llamado al compromiso y se titula El diseño divino para la salud humana. Amén. Recordándoles que fue nuestra primera lección también. Correcto. Y la lección pasada se tituló La enfermedad y sus causas, pero en este día nos vamos a centrar en la lección número 3, que se titula El método divino para prevenir las enfermedades, parte 1. Vamos a introducirnos en este tema y queremos que usted nos acompañe desde la comodidad de su hogar, desde el lugar donde usted se está congregando. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido y amante Padre que estás en los cielos, queremos introducirnos en este repaso de lección y no debemos hacerlo sin antes consultar contigo. Danos el permiso, danos tu aprobación, que al abrir tu palabra podamos comprender el mensaje que traes para nosotros. Bendice a nuestra audiencia, lo pedimos en el nombre de tu único Hijo Jesús. Amén. 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 Sí. Bien, entonces comenzamos pues con nuestro texto. Dice en Deuteronomios capítulo 30 y el verso 15 y 19, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y ahora viene lo maravilloso. El verso 19 dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gloria a Dios. Hermoso, ¿cierto? Sí, hermoso. Dios coloca delante de nosotros estas cosas, estos caminos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero Él nos dice: escoge esto, escoge el bien, escoge este camino para que vivas tú, y no solo tú, sino tu descendencia. Esto es realmente maravilloso. Dios es un Dios que está interesado en nuestra salvación, en nuestro bienestar, está interesado en que nosotros podamos tener una buena actitud. Por eso debemos pedir diariamente el bautizo del Espíritu Santo. Sí, así es. Guiar las almas a Cristo y sanar a los enfermos deben ir de la mano. Donde quiera que se preste pues una situación como esta, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Sanaba a los enfermos y les daba alimento espiritual también. Y luego les decía: ven y sígueme. Sí, así. Estamos en la introducción al tema y no sé si vas a comentar algo. No. Quiero leer una porción que está acá en el Espíritu de Profecía, libro Patriarcas y Profetas. Dice: la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial. Todo lo que perjudica a nuestro cuerpo debemos abstenernos y a usar cuerdamente lo que es saludable. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. Destino eterno. Destino sí, eterno, tiene sí. que ver entonces nuestra decisión de abstenernos o de adquirir un alimento que perjudique nuestro cuerpo, recordando que el cuerpo es que templo y morada del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así Seguimos es. entonces hacia el día domingo. Esta fue la introducción. Acompáñenos allí, abra su Biblia, vamos a estar todos concentrados en este estudio maravilloso para que podamos nosotros discernir lo que Dios quiere darnos. Sí, la importancia de la higiene y la limpieza. ¿Cuál era la norma en tiempos de Israel para alguien quien se sospechaba o se sabía que tenía una enfermedad infecciosa o contagiosa? Vamos a ver cuál era esa norma. Está en el libro de Levítico, capítulo 13, versos 45 y ¿cuál más? Y 46. Vamos a ver cuál era esa norma. Interesante tema. Vamos a ver qué era lo que hacían los jueces, los dirigentes del pueblo de Israel cuando se sospechaba que alguien estaba contagiado con una enfermedad que se podía expandir. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Bien, dice Levíticos 45, dice: el leproso llevará sus vestidos deshechos y su cabeza descubierta y embozado, pregonará: impuro, impuro.
todo el tiempo que tenga la llaga será impuro y habitará solo fuera del campamento. Oh, qué interesante. Sí. Lo sacaban fuera del campamento. Porque era una enfermedad contagiosa y debían pues proteger a las demás personas. Pero vamos a ver qué nos dice, o el complemento de Números capítulo 5, versículos 2 al 4. Dice así la palabra de Dios. Números capítulo 5, verso 2 al 4. Dice así: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen o a todo contaminado con muerto. Eso es lo que dice Números capítulo 5. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Lo echaban del campamento, lo sacaban fuera del campamento, Sí, para que no contagiara a los que estaban sanos, pues. claro, porque era una enfermedad contagiosa que de la nada se acercaban o aún estornudaban, pues se podía contagiar. Y lo que se quería evitar era la propagación de la enfermedad, porque imagínense, si se enfermaba uno, se enfermaban todos. Ese era el propósito de echarlo fuera, aunque también podríamos ver que en el santuario no entraba ninguna persona que estuviera chueco, que le faltara algún miembro, alguna extremidad, etcétera, etcétera. Sí. Entonces es interesante esto que estamos repasando y estudiando, porque nos enseña, ¿qué nos enseña? A que debemos cuidarnos cuando hay una enfermedad que se puede expandir, debemos cuidarnos en ese sentido. Ahora, ¿vas a comentar algo en relación? ¿Tienes allí eso? Sí, hay una nota en el libro del Ministerio de Curación, página 211, y dice así: no solo en su servicio religioso, sino en todos los asuntos de la vida diaria, observaban los israelitas la distinción entre lo puro y lo impuro. Todo aquel que tuviese algo que ver con enfermedades contagiosas e infecciosas quedaba aislado del campamento y no se le permitía volver sin previa purificación de su persona y su ropa. No solo de la persona, sino que también de la ropa, ¿sí? Podía estar contaminada. Pero ahora, ¿qué ejemplos del Antiguo Testamento permanecen para mostrar la importancia de la limpieza? O sea, ¿qué ejemplo nos da la Biblia? Vamos a ver Éxodo capítulo 19, versículo 10 y Deuteronomio 23, versículos 12 y 13. Éxodo 19, 10 dice así: el Eterno dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos. Wow, qué interesante, ¿no? O sea, santificarse hoy y mañana y lavar aún sus vestidos. Deben estar limpios cuando nos vamos a presentar ante Dios, ¿sí? ¿Qué dice Deuteronomio? Correcto, dice entonces Deuteronomio capítulo 23, versos 12 y 13, dice de la siguiente manera: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Era el sistema que tenían ellos de cuando iban a defecar, cuando iban a hacer una necesidad fisiológica, que cavaban un hueco, abrían un hueco, colocaban allí su deposición y cubrían con tierra. Ve que los actos externos de preparación tenían el propósito de impresionar en la gente la necesidad de preparar su corazón para encontrarse con Dios. El hecho, disculpa que te interrumpa allí, pero el hecho de que Dios le decía a Moisés: prepara al pueblo, que se purifiquen, que laven su ropa, eso tenía como objetivo una limpieza tanto física como espiritual. ¿Para qué? Para encontrarnos con nuestro Dios. Y eso es motivo de alegría y gozo. A mí me da alegría saber que cuando llega el día sexto, ya nosotros tenemos que ir alistándonos en nuestra mente, aunque muchas veces no lo hacemos, pero deberíamos hacerlo. Alistarnos, vestirnos, bañarnos, prepararnos
para encontrarnos con nuestro Dios, porque recordando que el Padre y el Hijo iban y visitaban a Adán y a Eva en el Edén cada séptimo día. Exacto, sí. Es que es como una cita cuando uno está enamorado o se va a encontrar con el amor de su vida, ¿sí? Un ejemplo, no se va a ir uno desarreglado, sin bañarse, sin, no. O sea, es un ejemplo que si en cosas tan pequeñas como es eso, ¿cómo no vamos a arreglarnos para presentarnos ante Dios? ¿Cómo no nos vamos a bañar, no nos vamos a arreglar? No evitando pues los lujos ostentosos, pero con una ropa sencilla, una buena lavada, sí podemos presentarnos ante Dios. La santidad debe considerarse seriamente cada vez que nos aproximamos a Dios. Los que no son santos no serán rechazados por Dios. Los que no son santos no serán rechazados por Dios si se presentan con arrepentimiento, aceptando la gracia de Cristo. Él acepta al pecador para hacerlo santo y con ello hacerlo apto para el compañerismo con Dios. Amén. Qué maravilloso, ir de limpios de corazón. Sí. En el comentario bíblico adventista tenemos una nota y quiero compartirla. Dice, en todo respecto, los israelitas habían de preservar la limpieza. Y no solo los israelitas, nosotros también debemos preservar la limpieza de nuestro cuerpo, de nuestro templo y de nuestra casa. Dice, no habían de permitir que hubiera nada sucio ni malsano en su ambiente. Es por ello que el lugar donde adoramos, el lugar donde nosotros normalmente solemos ir a la oración, al encuentro con nuestro Dios, debe estar ordenado, organizado, limpio. Y dice, nada que pudiera mancillar la pureza de la atmósfera no debía estar desordenado o sucio. Habían de ser puros interna y externamente. La gloria sea para nuestro Dios. Estamos aprendiendo, estamos avanzando en este tema tan importante de este trimestre. Ahora avanzamos al día lunes y queremos ir al texto que tenemos acá, y la pregunta es, ¿cuál es el régimen original dado por Dios a la humanidad en el Edén? Génesis 1 y el verso 29, un texto conocido. O sea, un régimen conveniente. Conveniente. ¿Sí? Génesis 1:29 dice así: dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Este es pues el alimento desde el inicio, desde el principio. El que Dios había proveído. El que Dios había proveído, sí. Entonces, ¿cuál es el régimen conveniente? Pues el original, el que Dios nos había dado. Porque ¿sí? Dios no se equivoca. Y ciertamente hoy día, en este tiempo en el que vivimos, se está dando por las redes muchísimas formas de alimentarse, muchísimas formas, sobre todo el régimen alimenticio a base de carnes, contradiciendo lo que está revelado aquí en la palabra de Dios, lo que Dios entregó al ser humano originalmente, y lo acabamos de leer. Ahora, ¿qué fue añadido inmediatamente después de la caída? ¿Qué fue lo que Dios permitió ahora que el ser humano transgredió la ley de Dios? Génesis capítulo 3 nos habla de la caída. Vamos a ver el verso 18 del capítulo 3. ¿Cuál fue lo que Dios añadió después de la caída? ¿Cuál alimento? A ver. Ok, sigue siendo pues el mismo, porque dice, comerás las plantas del campo. O sea, cuando habla de las plantas del campo, está hablando igualmente, no está hablando de un régimen a base que no fuera de plantas, pues de verduras, de frutas, ¿sí? Sigue manteniéndose pues la misma alimentación original allí. Pero ahora, ¿qué dice? Bueno, ahí en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 95, dice así: los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. ¡Wow! Sí. Escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual
que no pueden obtenerse de un régimen en alimenticio más complejo y estimulante. ¿Y sí. qué viene a mi mente? ¿Qué viene a mi mente cuando leo esta porción sobre esta porción del espíritu de profecía? ¿Qué viene a mi mente? Daniel y sus amigos allá en Babilonia. ¿Qué dijo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y qué pidió en lugar del vino, en lugar de la carne y de todo lo que le daban allí? Legumbres y agua. Y agua, gloria a Dios. Pero hoy día las culturas pues nos han enseñado que el agua la sustituimos con alguna bebida, algún jugo. Y no solo pues exprimimos la fruta, que de por sí pues ya ella tiene su dulce, sino que le añadimos ahora pues otro químico que es el dulce adicional. El azúcar. El azúcar, y entonces pues hacemos una bomba de tiempo en nuestro estómago. Pero vamos a ver qué nos dice esta pregunta. Dice, ¿qué cambio importante de régimen contribuyó a un significativo acortamiento de la esperanza de vida? O sea, ¿qué cambio hubo después cuando Dios había establecido el primer alimento? Vamos a verlo en Génesis capítulo 9 y el verso 3 y luego el verso 29 y Génesis 11, que lo voy a tener yo, verso 24. Yo leo el 3 y el 29. Dice así. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes. ¿Sí? Y el versículo 29 dice así. En total, Noé vivió 950 años y murió. ¿Por qué? Porque se alimentaba como Dios lo había mandado. Aunque se pues introdujo lo que era pues la comida de la carne debido al diluvio, que se había destruido toda planta y Dios pues permitió que podían comer carne, ¿sí? Vamos a ver qué dice Génesis 11, 24 y 25. Dice, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Interesante. Vivió Taré, ¿cuánto? ¿Cuánto? 119 años. En este tiempo, no creo que las personas alcancen a 100 años. Con esta alimentación que está llevando la humanidad. Y el estilo de vida que se lleva es muy diferente a este estilo de vida en cuanto a la alimentación. Okay. No fue voluntad de Dios, o sea, la voluntad original de Dios no era que sus criaturas se comieran entre sí. ¿Sí? Por eso Dios le había dado las plantas para comer. E incluso aún nuestras dentaduras no dan inicio de que nosotros fuimos creados para devorar. Porque si analizamos los animales, pues después del pecado, que tienen ellos, los que se devoran entre sí, tienen colmillos afilados, ¿sí? Y tienen garras para poder, y nosotros no, nosotros hacemos un proceso para poder comerla. Pero no era el plan original de Dios que se comieran entre sí. Fíjate, quiero compartir esta parte del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 446, por si alguien quiere tomar nota. Dice, después del diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. ¿Después de qué? Del diluvio. Dios permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Eso es lo que dice este pasaje y entendiendo... Bueno, pero lo voy a complementar con esta que dice, con la destrucción de toda vida vegetal durante el diluvio y con el agotamiento de las reservas de alimentos que fueron llevados al arca, surgió una emergencia a la que Dios hizo frente, dando permiso para comer la carne de animales. Además, el comer carne acortaría la vida pecaminosa de los hombres, porque esto se extiende un poco más a nuestra salud, pero obviamente no podemos hacerlo por el tiempo que tenemos, ¿sí? Y todavía vamos avanzando, pero todos tenemos conocimiento de lo malsano que es comer en abundancia y continuamente carnes. Nuestro estómago no fue creado para eso,
Por eso que muchas personas pues se enferman de colon, cáncer de colon, cáncer estomacal, porque es un proceso digestivo muy complejo, ¿sí? Pero pues los invitamos a que puedan investigar sobre esta hermosa enseñanza que Dios nos está dando a través de este trimestre. Este folleto está muy lindo. ¿Por qué? Porque nos enseña a alimentarnos sanamente. Correcto. Ahora, ¿qué reglas hizo Dios para su pueblo a fin de protegerlos de las enfermedades que son ahora frecuentes en los países civilizados, como el cáncer y enfermedades cardiovasculares? Vamos a leer en el libro de Levíticos, capítulo 3 y el verso 17. Sí, si lo tienes, sí, léelo. por acá lo tengo. Dice de la siguiente manera: estatuto perpetuo, óigase bien, estatuto ¿cómo? Perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura de ninguna sangre comeréis. Wow. Sí. Estatuto perpetuo. Este mensaje fue dado al pueblo de Israel y nosotros podemos tomar ejemplo de ello hoy, ¿sí? Exactamente. Dios le dijo a Israel que no comiese ninguna grosura, ni ninguna carne, ni ninguna sangre, perdón. Dice, la razón se presenta para no comer la grasa es que pertenece a Dios. Y es algo que interesante porque es estatuto perpetuo. Bien, entonces ahora vamos al día martes. Vamos a ver qué título nos trae el día martes. La abstinencia a veces es necesaria. Interesante, ¿no? La abstinencia, ¿de qué nos habla la abstinencia? De un ayuno, porque podemos decirle así, es un ayuno. Cuando yo me abstengo de comer alimentos, le estoy diciendo a mi cuerpo, descansa, reposa, ¿sí? Es no ingerir. Pero vamos a ver qué nos dice esta lección maravillosa. Dice, ¿qué enseña la Biblia acerca del vino fermentado y las bebidas alcohólicas? Vamos a comenzar primero con las bebidas. Proverbios 23, vamos a ver Proverbios 23, versos 29 al 32. 29 al 32, dice así. Lo tienes allí. Sí. Perfecto, vamos a leerlo. Proverbios 23, 29 al 32. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los ojos amoratados? Para los que se detienen en el vino, para los que buscan la mistura. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Entra suavemente, pero al fin morderá como serpiente y como víbora dará dolor. Es impresionante porque dice que entra suavemente y después que como víbora dará dolor. Yo siempre me preguntaba cómo las personas pueden sentir placer al beber licor y se embriagan de tal manera que no saben ni cómo se llaman, y al día siguiente me duele la cabeza, no me soporto, me duele el cuerpo, o sea, amanecen tan terribles, pero les tienen un gusto a esa bebida, ¿cierto? Sí. Pero no trae nada bueno al cuerpo. Por eso dice, Dios no se equivoca, dice, entra suavemente, es perjudicial, pero después las consecuencias son como la mordedura de una víbora. Bien, ahora vamos a ver por qué estaba prohibido por Dios que los sacerdotes usaran vino o bebidas alcohólicas. Vamos a verlo en el libro de Levítico, el capítulo 10. Levítico capítulo 10, versos del 8 al 11. Vamos a ver por qué Dios prohibió que los sacerdotes usaran el vino o algún tipo de bebida alcohólica. Dice Levítico 10, versos del 8 al 11. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, Dios le dijo a Aarón, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo
y lo limpio. Vamos a leer hasta cuál. Hasta Hasta el 11. el 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es decir, Dios quería que los sacerdotes estuvieran lúcidos, estuvieran en su sano juicio para tomar decisiones, para ministrar delante de la presencia de Dios. En el libro La Educación Cristiana, página 295, dice textualmente así: Dios prohibió el uso del vino a los sacerdotes que ministraban en su santuario, y la misma orden se habría dado contra el tabaco si se hubiese conocido su uso, pues este también tiene una influencia embotadora sobre el cerebro, y además de oscurecer la mente, es inmundo y corruptor. Resistan todos la tentación de hacer uso de vino, tabaco y comidas a base de carne o té o café. Bien. ¿Cómo sabemos que el vino proporcionado por Jesús en las bodas de Caná era jugo de uva puro? Así, porque esta es una controversia, porque he escuchado que muchos dicen, pero es que Jesús tomó vino. Yo discípulo. Sí, pero leemos a conveniencia para poder satisfacer nuestro yo. Pero vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 2, versículos 7 al 10. Dice: Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, principal, agua. Y les llenaron hasta arriba. Después les dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido bien, sirve el inferior. Pero tú has guardado el buen vino para ahora. Es interesante porque claramente aquí dice que cuando dice que tomó el agua hecha vino. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos acerca del vino, sabemos que tiene un periodo de fermentación. ¿Sí? Es el primer punto que podemos evaluar. Pero acá vemos que el agua fue un acto rápido y consumido rápido. Y habla del primer ingrediente, que fue agua. O sea, no tenía nada de fermentación que pudiera nublar nuestra mente. Si hoy hacemos un jugo de uva, ¿sí? Porque también vemos que del jugo de la uva hacen vino. Si lo hacemos en el momento, podemos decir que es un vino, pero sin fermentar. Ahora, si lo dejamos pasar el tiempo, ¿qué pasa con él? Se fermenta. Y a usted a ingerirlo, obviamente sus sentidos se comienzan a embotar. Bien, vamos a ver ahora en el otro texto bíblico, está en Proverbios 20, el verso 1. Vamos a ver el contraste. En Juan 2, 7 al 10, vemos claramente que Jesús mandó a llenar de agua las tinajas. Ahora dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Así que vemos claramente que el vino que Jesús usó en las bodas de Caná no era un vino fermentado, no era un vino adulterado, no era un vino que podía embotar la mente. Por el contrario, el primer ingrediente principal era agua. Gloria a Dios. Sí, así es. Cristo fue quien indicó que Juan el Bautista no debía beber ni vino ni bebida alcohólica. Él fue quien ordenó abstinencia similar a la esposa de Manoah. Cristo no contradice su propia enseñanza. O sea, él no puede decir hagan y después no hagan. No, Señor. Él es un hombre que se mantiene. El vino sin fermentar que él proveyó a los huéspedes de la boda era una bebida sana y refrigerante. Su efecto consistía en poner a gusto, en armonía con el apetito sano, deseado de toda la gente. Página 123. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿cierto? Sí, muy hermoso. Vamos a pasar al siguiente día, y es el día miércoles. Y nos habla de que la temperancia en todas las cosas. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la cantidad de comida saludable que debemos ingerir? Primero, ¿qué nos enseña la Biblia? Sobre la cantidad.
de La comida que cantidad es debemos ingerir. importante. ¿Puede enfermarnos el comer demasiada comida saludable? Vamos a ver qué nos Vamos dice a ver. Éxodo. 16. Hay dos lecturas, tú buscas Proverbios y yo busco Éxodo. Éxodo, les invitamos a ustedes también para que nos acompañen en la lectura. Éxodo capítulo 16. Vamos a por acá, Éxodo capítulo 16, versículo 16. Y dice así: esto es lo que el Señor ha mandado. Junte cada uno lo que pueda comer, un homer por persona. Conforme al núcleo de vuestras personas, cada uno juntará para los que están en su tienda. O sea, el Señor ha dicho que junte cada uno lo que pueda comer. O sea, no sé si a alguno le ha pasado que cuando uno come y come bastante y queda, quede lleno, con el estómago que parece que ahí se extralimitó de lo que es comida. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 25 y el verso 16. Dice así: ¿hallaste miel? Pregunta. Come lo que te basta, lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. Es decir, que debemos tomar la cantidad necesaria, la que nos va a dejar satisfechos. Comer de más es pecado. Sí. La puedes vomitar, te puede hacer mal comer mucho alimento. Vamos a ver ahora qué dice el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 155. ¿Lo dice, tiene? Sí. Es posible comer inmoderadamente, aún sirviéndose de alimentos sanos. O sea, mucho alimento sano también puede enfermarnos. Por el hecho de que alguien haya descartado el uso de los artículos alimenticios perjudiciales, no significa que puede comer tanto como le plazca. El comer en exceso, no importa cuál sea la cantidad de los alimentos, traba la maquinaria viviente y así la obstaculiza en su obra. Impresionante, wow. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo describe la Biblia lo perjudicial que es comer en exceso y sus resultados? Deuteronomio 21:20 y Proverbios 23:21. Yo busco Proverbios 23. Deuteronomios 21:20. ¿Sí? Sí. Dice así, de esta manera. Deuteronomio 21:20. Dice: y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Y Proverbios 23:21 dice: porque el bebedor y el glotón empobrecerán, y el sopor los vestirá de harapos. Interesante, ¿no? Porque la intemperancia en el comer, aún tratándose de alimentos saludables, tendrá un efecto perjudicial sobre el sistema y embotará las facultades mentales y morales. ¿Cómo vamos a entender entonces la palabra de Dios? ¿Cuál es la forma más común de intemperancia entre el profeso pueblo de Dios, por lo general desde la infancia? ¿Por qué es tan perjudicial? Vamos a ver en el libro de Eclesiastés, el capítulo 10, versos 16 y 17. Lo vas a tener allí. Versículo 16. ¿Cuál es la forma más común de intemperancia? Dice así, Eclesiastés capítulo 10, versículos 16 y 17. ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean ya de mañana! Dichosa tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para recobrar las fuerzas y no por banquetear. Ve que hay dos enseñanzas ahí. Pero ¿de qué nos dice? Que la irregularidad en las comidas destruye ¿qué? El tono sano de los órganos, de la digestión, en perjuicio de la salud y del buen humor. ¿En qué libro está? En el libro Ministerio de Curación, página 298, por si alguien quiere tomar nota. Bien, avanzamos ahora al día jueves. Día jueves, consejos adicionales sobre la nutrición. Puesto que muchos de los alimentos refinados disponibles hoy
como la harina blanca de maíz, derivados del azúcar, tienen un pobre valor nutritivo. ¿Qué debemos considerar sobre la referencia bíblica de adquirir alimentos desprovistos de nutrición? Vamos a ver Isaías 55 y el verso 2. En la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Sí, vamos a ver qué nos dice. Así es. Nos dice, ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme con atención y comed del bien, y os deleitaréis con algo sustancioso. O Sí. sea, ¿como cuáles? Las hortalizas, las legumbres y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Vamos a repetirlo. Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Génesis 1:29. El propósito original de Dios. Los condimentos son perjudiciales de por sí. La mostaza, la pimienta, las especies, los encurtidos y otras cosas por el estilo irritan el estómago y enardecen y contaminan la sangre. Las ensaladas se preparan con aceite y vinagre y esto produce fermentación en el estómago y el alimento no se digiere, sino que se descompone en nuestra putrefacción. Como consecuencia, la sangre no resulta nutrida, sino que se llena de impurezas y aparecen dificultades en el hígado y los riñones, los órganos encargados de purificar la sangre. Ahora, si las ensaladas no debemos colocarle vinagre, ¿qué debemos colocarle? Lo natural, que es un juguito de limón. Y en su efecto también la sal, como es la sal del Himalaya, puede ser. Lo que pasa es que con el vinagre es como contiene una concentración de 3% a 5% de ácido acético, ¿sí? Entonces imagínense, y nuestro estómago tiene ácido también, entonces le das un alimento que podemos decir que es balanceado, todo eso se fermenta y ahí es donde viene el choque. Por eso es que entonces ahora creamos en nuestro cerebro un embote, o sea, embotamiento del cerebro y no podemos discernir. Todo esto ocurre, apreciados hermanos, porque tenemos un enemigo astuto que no quiere que tú y yo podamos comprender lo que está revelado, la palabra de Dios. Y Él nos ataca por medio de la alimentación, para que nosotros nos alejemos cada vez más del plan original de Dios. Vamos avanzando hacia el día viernes. Y vamos ya finalizando con este estudio maravilloso. Reflexión personal de la semana. O sea, ¿qué aprendimos durante todo este estudio, ¿sí?, de esta semana? El primero fue el versículo pues que nos causó mucha impresión, porque Dios en su libre albedrío para nosotros nos dice en Deuteronomio 30, 15, 19. ¿Cómo es? Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Imagínense ustedes a Dios hablándonos a cada uno de manera individual o por familia. Dice, mira Luis, yo hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y se queda allí. No. Esta es la parte que a mí más me gusta, porque no se queda allí. Dios no coloca allí los caminos diferentes y no te orienta. No, Señor, Él te dice, escoge, Luis, escoge pues la vida para que vivas tú y tu familia, tu descendencia. Gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que si tú te alimentas bien, me pasas a mí los nutrientes. Cuando dice, para que vivas tú y tu descendencia, no, porque a través de tu ejemplo, tú me das a mí que una luz que yo voy a seguir también. Correcto. Y por eso, como tú vas a vivir, yo también voy a vivir. Entonces, es muy lindo eso, porque Dios nos dice que hay el bien y el mal y nos aconseja qué debemos hacer, ¿cierto? Bien, vamos a explicar ahora el método de Dios. ¿Cuál era el método de Dios para la prevención de enfermedades contagiosas, para que no se diseminen, para que no se expandan? ¿Cuál era el método de Dios? Aislar a las personas pues que estuvieran con una enfermedad infecciosa, sí. Perfecto, muy bien.
¿Cuál es la actitud perdón, retrocedemos una más? ¿Qué clase de régimen desempeña un papel importante en la prevención del cáncer y las enfermedades cardiovasculares? Sí. El régimen a base de frutas, cereales, la alimentación inicial que Dios proveyó, Génesis 1:29. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la actitud correcta y segura hacia el alcohol, café, tabaco y sustancias similares? ¿Cuál es la actitud correcta? Abstenerse ¿de qué? De ello, del consumo. Del consumo de estas bebidas. Y ahora, eso nos formula otra pregunta, que es la temperancia. ¿Qué significa temperancia? Dominio propio en cuanto a comer y beber. Si yo sé que un refresco causa flatulencias, causa mal en nuestro estómago. Sí, gases, produce gases en nuestro estómago. Entonces debo tener temperancia, el dominio necesario para decir no, rechazar esta bebida. O sea, debemos tener equilibrio en todas las áreas de la vida. Equilibrio, no podemos irnos de un lado y no, el equilibrio en la balanza, ¿sí? El alimento debe prepararse con sencillez, aunque en forma esmerada para que incite el apetito. Debéis eliminar la grasa de vuestra alimentación. Contamina cualquier alimento que preparéis. Consejos sobre régimen alimenticio, página 235. Pero, ¿qué nos recomienda comer? Las legumbres, las oleaginosas y sus derivados van sustituyendo en gran medida a la carne. Con ellas pueden combinarse cereales, frutas carnosas y varias raíces para constituir alimentos sanos y nutritivos, pero hay que tener cuidado de no incluir una proporción demasiado elevada de oleaginosas. Convenientemente preparadas, las aceitunas, lo mismo que las oleaginosas, pueden reemplazar la mantequilla y la carne. Dios nos da la herramienta, nos da el plan que nosotros debemos seguir para que nuestra salud se mantenga y podamos perseverar, podamos avanzar y, si el Señor así lo permite, podamos estar vivos para el retorno de su Hijo amado a esta tierra. Y si vamos a descansar, entonces que sea sobre un descanso que no sea de quejas ni dolor extremo, sino como sucedió pues con nuestros antepasados, que ¿cierto? Con dolor bajaron al sepulcro. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta hermosa y fascinante repaso de lección, esperando que usted también nos pueda acompañar y podamos todos aprender de la forma correcta de alimentarnos y de prevenir las enfermedades y ayudar a aquellos que están en dolor y sufrimiento por causa de alguna enfermedad o la combinación de malos alimentos. Vamos a terminar con una oración y quedamos despedidos. Ora mi esposa. Padre bueno, que tu morada es en lo santo y sublime del cielo, agradecidos a ti estamos por este estudio maravilloso, que pueda quedar plasmado en cada una de las mentes que en este momento pues han escuchado de tu mensaje. Amén. Un mensaje de amor, mi Dios. Gracias, oh Padre eterno. Despídenos pues con tu bendición, esperando pues un nuevo encuentro donde nos deleitaremos en tu estudio y conociendo y entendiendo cuál es tu buena voluntad para cada uno de tus hijos amados. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Entonces, hasta una próxima o próximo estudio.